hoy queremos aprender bajo el principio arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Diga conmigo fuerte arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, verso 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, que dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que tengan tiempos de descanso de parte del Señor. Mateo capítulo 4, verso 17 dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué comenzó Jesús a predicar? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está ¿qué? Cerca. Es interesante que el primer mensaje de Jesús fue acerca de arrepiéntanse. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, ¿verdad? Ahora, necesitamos en esta mañana hacernos una pregunta, y es: ¿por qué es necesario arrepentirnos? ¿Alguien ha pensado acerca de eso? ¿Por qué cree usted que es importante o es necesario arrepentirnos? Pues alguno podría decir, bueno, porque Jesús dio ese mensaje y si Jesús lo dijo es importante. Bueno, pero vamos a agregarle a esa razón dos cositas más dentro de muchas, dos razones más por las que necesitamos arrepentirnos. Y Romanos capítulo 3, verso 23 nos regala esa primera razón y dice: todos hemos pecado. ¿Quiénes hemos pecado? ¿Quiénes hemos pecado? Todos. Entonces, y por esto estamos lejos de Dios. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Porque todos hemos pecado. ¿Quién es el más bueno aquí? Levante la mano el que se considera más bueno de todos. No me diga que usted no tiene autoestima. Si usted cree que es bueno, levante la mano. No. Necesitamos sanidad interior pastoral. El otro domingo puede enseñar de eso, ¿verdad? No. Todos hemos ¿qué? Pecado. Así que todos necesitamos arrepentirnos ¿de qué? De esos pecados. Número 1, todos hemos pecado. Y número 2, Romanos capítulo 8, verso 7 dice: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. O sea, los que pecamos somos enemigos ¿de quién? De Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Porque estábamos separados de Dios, porque el pecado nos había hecho enemigos de Dios. Ahora, este texto que acabo de leer, el último, está en el contexto de aquellos que todavía no conocen a Dios. Tú y yo, antes de entregar nuestra vida al Señor, éramos considerados enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Pero hoy que ya tú has entregado tu vida a Cristo, Él murió en la cruz y resucitó para perdonar nuestros pecados. Y entonces dice la Biblia que a los que hemos creído en Él, a los que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos dio el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Pero los hijos de Dios fueron trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Los hijos de Dios hemos sido perdonados, justificados, y entonces ahora tenemos derecho y acceso a la presencia de Dios, porque un día fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual son las garantías, es la llave de nuestra entrada al cielo. O sea, hemos sido salvos por medio de haber creído y aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y entonces ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿y entonces cómo somos vistos delante de Dios cuando pecamos? Pues cuando tú y yo pecamos, no cuando practicamos el pecado, porque son dos cosas diferentes. Cuando tú y yo pecamos, entonces podemos pedir perdón a Dios, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y Él va a cumplir su promesa de perdonarnos. Pero el perdón que recibimos, o sea, la meta que todos debemos de tener, porque dice la Biblia que todos pecamos. ¿Qué dice la Biblia? Que todos ¿qué? Pecamos. Así que todos vamos a tratar de hacer esto como vamos a continuar la carrera de obstáculos de la pastora del domingo pasado, ¿ok? Así que hay una meta y es obtener el perdón, porque todos hemos pecado. O sea, el domingo pasado todos habíamos sido ofendidos por alguien y necesitábamos perdonar. Este domingo, hoy, todos somos ofensores. Hoy no somos víctimas, hoy somos victimarios, porque todos hemos ¿qué?
pecado. Y tenemos que correr, transitar unas metas para obtener el perdón de Dios, que Él lo da por su gracia, por su favor, por su misericordia. Pero hay una condición para que ese perdón se dé, y es que tú y yo nos arrepintamos. Hay arrepentimiento en nuestra vida para hallar, dice la Biblia, el perdón de nuestros pecados. Pero ese arrepentimiento hay que transicionarlo, hay que vivirlo. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 19 al 20, y veamos lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, le dice a una de las 7 iglesias que representan las etapas de la iglesia de hoy. El libro Apocalipsis, hay unas cartas que están dirigidas a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso y otras iglesias más. Aquí está la iglesia de Tiatira. Pero esas 7 iglesias representan etapas que vive la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Y miren lo que estaba viviendo la iglesia de Tiatira y lo que el Señor le va a decir a la iglesia. Dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios. ¿Quién lo dice? O sea, ¿de quién están hablando? De Jesús. Ojo, dato importante: a las otras 6 iglesias le habla un ángel. Aquí es Jesús mismo hablándole a Juan y le dice: dile esto al ángel de la iglesia. ¿Quién le dice? Esto dice el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce fino. Sé lo que haces y conozco tu amor. Aquí el problema ya no es de amor como la otra iglesia. ¿Se acuerda la iglesia que olvidó el primer amor? Pastor Carlos nos estuvo hablando de eso. Y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Hasta ahí esa iglesia, vea, 1A, chévere. Pero tengo esto en tu contra. Iglesia Más Vida, iglesia Tiatira, permites que esa mujer, Jezabel, que es un simbolismo, ¿verdad?, haga lo que ella quiere. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Señor, aquí el Señor se presenta delante de gente como tú y como yo que conocen de Él. Y entonces ahora Dios va a tener una conversación. Dice: me encanta, yo lo quiero personalizar. Más Vida. Sé lo que haces, Más Vida. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora andas haciendo más que al principio. Y ahora vamos a personalizarlo un poquito más. Usted y yo, que somos la iglesia, somos parte de la iglesia, somos la iglesia. La suma de todos nosotros es la iglesia. Pero tengo una cosa en contra tuya, Michael. ¿Qué dice ahí? Permites. Diga conmigo: permites. Quiero que nos quedemos con esa palabra. Permites. Y que en esta mañana pensemos por un momento en qué hoy estamos permitiendo en nuestra vida que no le agrada a Dios. ¿Qué estamos permitiendo hoy en nuestra casa que no le agrada a Dios? ¿Qué estamos permitiendo hoy en nuestras relaciones laborales que hoy no le agradan a Dios? Si eres empresario, ¿qué permites hoy en tu empresa que no le agrada a Dios? ¿Qué permitimos hoy en nuestra relación con nuestros hijos que no le agrada al Señor? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Sabes qué es permitir? Es tolerar. Permitir es tolerar.
Y tolerar es ver, oír y no hacer nada. Hoy nosotros estamos enfrentando un desafío bien grande como hijos de Dios. Y es lograr identificar la línea delgada que existe entre el respeto a los demás, la inclusión, el libre desarrollo de la personalidad que todos tenemos como derechos y el tolerar el pecado en nuestra vida y en nuestra casa y en nuestras relaciones. Y nosotros como hijos de Dios hemos oído, estamos viendo y nos estamos haciendo lo de la vista gorda porque hay que tolerar. Mira el discurso que nos han vendido. Porque hay que respetar. Decirle a alguien que lo que hace es pecado no es irrespetar a nadie. Es decir lo que la palabra de Dios dice. Lo que pasa es que no queremos que la gente se sienta como nosotros muchas veces nos sentimos cuando somos confrontados por la palabra de Dios. Entonces, como a mí me molesta que la Biblia me diga que yo no debo emborracharme porque es pecado, entonces yo no se lo digo al otro, porque he permitido eso en mi vida y entonces se lo permito a los demás. Ahora, cuando hablo de decirlo a otro, estoy hablando de mis hijos, de la gente con la que yo tengo autoridad. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos aquí es: ¿y cómo hacemos los que tenemos hijos mayores de edad? Pues la misma teoría sirve para todos. No debes de obligar ni al menor de edad ni tampoco al mayor de edad. Que el problema es que nosotros hemos pensado como cultura que al menor lo podemos obligar y al mayor no lo podemos obligar. Y allí es donde enseñamos mal. Porque decirle a una persona lo que dice la Biblia no es obligarla a hacer. Por eso nosotros no estamos irrespetando a nadie cuando usted y yo le llamamos al pecado, pecado. Pero sí estamos tolerando cuando el pecado no le llamamos pecado. Y esto era lo que le estaba pasando a la iglesia. Ahora, ahí no le estaba pasando con los que no eran creyentes. Aquí le estaba pasando a la iglesia con los que eran creyentes. Dentro de la iglesia se estaba permitiendo que los hijos de Dios se alejaran de Dios, porque aparece una figura de una mujer llamada Jezabel, que es un espíritu, el cual lo que quiere es robar la conexión que tú y yo podemos tener con Dios y alejarnos de Él a través del pecado. ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy tolerando en mi vida de negocios, en mi familia, en mis amistades, en mis conversaciones? ¿Qué estás tolerando en tus redes sociales? ¿No es que Michael, tú puedes revisar y te vas a dar cuenta que yo no subo nada raro? Ah, pero una pregunta: ¿y a quiénes sigues? ¿Usted sabía que cada vez que usted le da a seguir a alguien está probando lo que esa persona? Así funcionan las redes sociales. Quienes me siguen aprueban lo que yo hago. Usted, que el cuerpo del hombre y de la mujer se hizo para exposición pública, para eso el Señor nos creó. Pero lo hemos tolerado. Como la iglesia de Tiatira toleró el pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces nosotros con respecto al pecado? Si no es tolerarlo, si el camino no es la tolerancia, si el camino no es hacernos los de la vista gorda como si nada estuviese pasando, pues lo que debemos hacernos es arrepentirnos de nuestros pecados. Para eso entonces definamos en esta mañana qué es arrepentimiento. ¿Todos están aquí conectados? ¿Todos estamos acá? ¿Cómo interpreto el silencio? ¿Como que estamos escuchando? ¿Sí? Ok. Arrepentimiento es reconocimiento de mi pecado, que implica un dolor piadoso por mi pecado y la decisión de cambiar de dirección. Arrepentimiento
es el reconocimiento de mi pecado, que implica un dolor piadoso por mi pecado y la decisión de cambiar de dirección. En otras palabras, arrepentirse es voltear. El arrepentimiento implica un cambio de mente, corazón, dirección y comportamientos. ¿Qué no es arrepentimiento? Para poder entender un poco más arrepentimiento. Culpa no es arrepentimiento. Sentirnos simplemente mal por algo que hicimos, dijimos, pero no cambiar para no volverlo a hacer, no es arrepentimiento. Se llama culpa. La culpa hace parte del proceso de arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. ¿Le ha pasado a usted que todos los años hace la promesa de no comer X cosa porque es mala, igual la sigue comiendo? ¿Sabe por qué hace la promesa? Primero, porque tiene el deseo de cambiar eso en su vida. Y segundo, porque tiene remordimiento o culpa, porque usted sabe que está mal. Pero ¿sabe por qué no lo terminamos haciendo? ¿Por qué no hemos cambiado ese mal hábito? Porque no nos hemos arrepentido de corazón. No hemos cambiado de dirección. Nos quedamos en el deseo y nos quedamos en el sentimiento de culpa. Pero ese deseo y ese sentimiento no nos llevó a tomar una acción que permaneciera en el tiempo para nosotros alejarnos de eso que consideramos que es malo en nuestra vida. Yo recuerdo que mi mamá decía: yo no quería gritar, yo no te quería golpear. Y yo por dentro pensaba: pero me gritaste y me golpeaste. Y la próxima vez que volví a coger rabia decía lo mismo: yo no te quería gritar, yo no te quería golpear. Y yo por dentro decía: pero lo hiciste. Ella manifestaba esas expresiones. Ojo, mi mamá tampoco era una asesina ni nada de eso, en que no se vaya una mala imagen. Pero creo que a veces los padres corregimos mal a nuestros hijos. Ella manifestaba eso porque en ese momento estaba sintiendo ¿qué? Culpa. Pero había algo en el fondo que ella no había sanado, de cómo ella había sido criada, que le impedía llegar a un arrepentimiento real. ¿Sabe qué era? Que mamá pensaba en su mente, concebía en su mente que pegar era el camino para corregir. Y hasta que ella no transformara el maltrato que podía producir cuando se enojaba y lo llamara pecado, entonces ella no iba a transformar su conducta. Usted y yo no vamos a dejar de gritar hasta que los gritos no le llamemos pecado. Usted y yo no vamos a dejar de fumar hasta que al cigarrillo no le llamemos pecado. Usted y yo no vamos a dejar de fornicar hasta que la fornicación no le llamemos pecado. Usted y yo no vamos a dejar de emborracharnos hasta que no le llamemos pecado. Usted y yo no vamos a dejar de ser envidiosos hasta que la envidia no le llamemos pecado. Usted y yo no vamos a dejar de ser chismosos hasta que al chisme no le llamemos pecado. Ven acá y te he hecho la última. La última es hablar mal de Evelyn a espaldas de Evelyn. Eso no es la última. Pero nos encanta el chisme y como no le llamamos pecado, somos ¿qué? Chismosos. Si usted la queja no le llama pecado, toda la vida se va a quejar. Si a la grosería usted no le llama pecado, toda la vida va a ser grosero. A lo que no le llamamos pecado no va a cambiar en nuestra vida. ¿Sabe? Los judíos tienen claro la importancia del arrepentimiento. Tanto así que ellos se toman 10 días al inicio de cada año para realizar una fiesta, la cual ellos le llaman Yom Kippur. El Yom Kippur para los judíos es una celebración de 10 días de arrepentimiento. Ellos inician cada año no comiendo lechona, ni yéndose de vacaciones para Cartagena, para Rodadero. No. Ellos inician el año tomándose 10 días para practicar el Teshuvah en ese Yom Kippur. Y ahorita voy a explicar todas esas palabras raras, tranquilo. El Yom Kippur es conocido como el día 10 de esos 10 días
de expiación, de purificación, de consagración. Hoy venimos ¿qué? A una mañana de ¿qué? De consagración. ¿Trajo sus planes? La señora Claudia Gray, ¿quién más trajo sus planes? Los que no, tranquilo, desde la mente ahorita oramos para que usted lo consagre tranquilo. Sí. ¿Ya? Consagración era el día del perdón, del arrepentimiento de corazón o arrepentimiento sincero. Así que una vez que ellos se dan el feliz año, lo primero que hacen los judíos no es pensar en el calentado del siguiente día. Sí, porque 31 horas comida para el primero. Ellos no están pensando en irse de playa ni irse de paseo. Ellos lo primero que están pensando es: necesito iniciar mi nuevo año consagrándoselo al Señor. Y no hay mejor manera de consagrar un año a Dios que arrepintiéndome. Y entonces hay dos palabras que hablan acerca de arrepentimiento en la Biblia. Usted sabe que la Biblia está escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento está escrito en 2 idiomas: hebreo en su mayoría, y algunos textos originales están en arameo, que eran los idiomas de esas épocas. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Si usted quiere saber más, lo invito a que cuando abran el college usted se inscriba. De pronto también, uy, el pastor sí sabe. No, yo sé porque me he dedicado a estudiar, y usted también lo puede hacer a través del college. Publicidad no pagada, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso al Señor porque Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Pero entonces la palabra griega para hablar acerca de arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio, transformación. Cuando yo estoy arrepentido es porque cambié esa conducta. Y ese arrepentimiento sincero es permanente. Diga conmigo: permanente. Pero yo me quiero quedar en esta mañana con la palabra aramea que se usa para referirse a arrepentimiento. Y es la palabra teshuvah. Termina en H. Teshuvah. Es hasta bonita, ¿no? Si el Señor nos regala otra hija, la vamos a llamar teshuvah. Insignar es fuerte. El Señor es de milagro, ¿no? El Señor puede hacer cualquier cosa como Él quiera. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Pero para esas cosas no Dios. Sí ve. Teshuvah, que significa estar en una actitud continua de arrepentimiento. ¿Qué significa teshuvah? Una actitud continua ¿de qué? De arrepentimiento. Teshuvah es el retorno al yo original. O sea, en otras palabras, teshuvah es para los judíos vivir un proceso de volver a ser como Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El yo original tuyo y mío es que Dios un día nos creó, varón y hembra nos creó. ¿Cómo nos hizo? ¿Varón y qué? No existe más nada. Varón y hembra. Así nos hizo Dios. Varón y hembra nos creó el Señor y nos hizo a su imagen y su semejanza. El proceso de teshuvah es entonces no mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro para yo lograr ser la persona que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Y ese proceso se da a través del arrepentimiento, que es el proceso de purificación de mi vida, de mi alma. Ahora, teshuvah significa hacer 5 cosas. Y como estamos hablando de arrepentimiento, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos en este momento es: ¿cómo hago para arrepentirme? Si es que ya me ha pasado, me arrepentí y después lo volví a hacer. ¿A alguien le ha pasado que usted pensó que se había arrepentido y lo volvió a hacer? A mí me ha pasado un poco de veces. Y creo que me va a volver a pasar en otras veces. Porque es un proceso, ¿verdad? Pero si no soy consciente, me sigue pasando y no cambio.
no vuelvo a comer dulces. ¿Cuánto le duró la fuerza de voluntad? Un día. A los que mejor les va, una semana. Pero es que un dulcecito no es malo. Uno después, ¿verdad, Perto? Uno después del almuerzo no es malo. Yo necesito, es que mi cuerpo, es que si yo no me como el dulcecito me da dolor de cabeza, me da mareo, me da sueño. Si yo no me tomo el cafecito. Ahora, el dulcecito y el cafecito no es malo hasta que el médico le dice, te va a matar. En ese momento, ni así lo dejamos de consumir. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no hemos cambiado nuestro pensamiento del dulcecito y del cafecito. Porque no hemos vivido teshuvá para dejar el azúcar. No hemos vivido el teshuvá para dejar el café. No hemos dejado el teshuvá para los dulces. Eres diabético, pero no hay teshuvá. Y entonces después, ¿para qué vamos a orar? Para que el Señor te sane. ¿Cómo el Señor te va a sanar si nunca pasó teshuvá en tu vida? ¿Me hago entender? Ese es como el que no estudia para el examen y lo pretende ganar. Voy a orar, Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, revélame ecuaciones diferenciales. Yo me imagino que el Espíritu Santo dirá, yo me comprometí, Jesús me comprometió en que te enseñaría y te recordaría todas las cosas que el Padre que tú quiere que tú sepas. Eso es lo que quiere la profesora Grey, que tú lo sepas, no el Padre, así que yo no te voy a recordar nada de eso. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida de oración. Estamos orando por cosas que primero no han cambiado con el teshuvá en nuestra vida. Y entonces hay 5 etapas que necesitamos vivir para arrepentirnos. Teshuvá significa 5 cosas. Etapa número 1, reconocer mi pecado. La primera etapa es que ay, está como nervioso, tranquilo. La primera etapa es que reconocer nuestros pecados. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es sentarme, o de pie, como usted quiera, mirar a Dios y hacer lo que no hizo Adán, tampoco hizo Eva, tampoco hizo Saúl, pero sí hizo David. Y por eso el Señor le llama al hombre conforme al corazón de Dios, aunque sus pecados, si los contabilizáramos humanamente, serían peores que los de Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl, el rey Saúl? Desobediencia, sí, pero ¿qué hizo? Ofreció sacrificio que no le tocaba ofrecer. ¿Se acuerda? O sea, desobedeció la instrucción de Dios. ¿Y qué hizo David? Desobedeció a Dios también. ¿Pero cómo? Mató a un hombre. Lo mandó a matar. Lo mismo. Autor intelectual. Para quitarle la esposa. La embarazó. No fue a la guerra como le tocaba. La pregunta es, ¿quién pecó más? ¿David o Saúl? Humanamente, David. Ahora, ¿quién terminó mal? ¿David o Saúl? Saúl. ¿Por qué si Saúl hizo algo así chiquitico a los humanos? Porque nosotros así categorizamos los pecados, ¿no? La iglesia tradicional nos enseñó que hay pecados piadosos y pecados escandalosos, le llamaría yo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay pecados, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay bueno y justo ni siquiera uno. Entonces, delante de Dios, los piadosos o los escandalosos se llaman igual, pecado. La diferencia no la hace quien peca o no peca, porque el Señor sabe que todos nosotros somos pecadores. La diferencia la hace el arrepentimiento. Es mi reacción ante el pecado. ¿Qué hizo David cuando fue confrontado? Yo pequé.
¿Qué hizo? Reconoció su pecado. ¿Qué hizo Adán cuando fue confrontado? Adán, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Señor, estaba escondido porque tuve miedo, porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y tú por qué te diste cuenta que estaba desnudo? Porque la mujer que tú me diste me hizo comer del fruto. Adán estaba reconociendo su pecado. Adán estaba justificando su pecado buscando un culpable o una culpable. Y cuando le preguntaron a Eva, ajá, mujer, tú, y Eva le dijo, la serpiente que tú pusiste. O sea, a la final, la culpa de todos nuestros pecados, ¿sabe quién es? Dios. Así somos los seres humanos. Es que si yo hubiese nacido en la familia tal, es que si yo hubiese sido cristiano desde chiquitico. ¿Y a ti qué te hace pensar que los que son cristianos de chiquitico también no pecan? Es que si él no me hubiese dicho eso, yo no le hubiese volteado la cara. Estás justificando tu pecado. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer. Me encanta la expresión que usa la iglesia tradicional: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ante el pecado, su respuesta y mi respuesta delante de Dios debe decir: fue mi culpa y solo mi culpa. Y aquí estoy, Señor. Enséñame, haz lo que tengas que hacer. Lucas capítulo 16, verso 15 dice: entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Necesitamos aprender a reconocer nuestro pecado. La gente dice: tú me provocaste, para justificar el maltrato a los hijos, el maltrato a la pareja, el maltrato a los amigos. Tú me provocaste. Que él me provocó, ella me provocó. ¿No lo viste cómo se voló el semáforo? ¿No lo viste cómo me cerró, desgraciado? Y entonces, cuando somos confrontados por el Espíritu Santo, la culpa de nuestros pecados siempre lo tiene un tercero. Es que desde que se montó el presidente que tenemos, desgraciado ese. Es que si yo viviera en Suiza no me quejara tanto. Mío, se quejara del frío y se quejara de... Es que si ella cambiara, pastor, el matrimonio fuera diferente. Y cuando uno le pregunta a ella dice: ¿y si él cambiara? Es que si los hijos se portaran bien, aquí no habría pelea. El problema de nosotros son los hijos. Y la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros le llamamos en la casa problema. Pero no es pecado. ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos. Diga conmigo: Señor, enséñame en esta mañana a reconocer mis pecados. Y nosotros no reconocemos porque muchas veces decimos: se lo merece. Pero si es la verdad, yo solamente estoy diciendo aquí la verdad, dice la gente. Eso fue lo que yo vi. Lo segundo que debemos hacer, la segunda etapa, después de quitar las excusas y reconocer, es dolernos, entristecernos por nuestro pecado. El pecado te tiene que causar dolor y tristeza. ¿Hay que sentirse mal? Sí, hay que sentirse mal. Sin dolor no hay transformación. Diga conmigo: sin dolor no hay transformación. Te va a doler. Te va a doler. El pecado nos tiene que doler, porque si no nos duele, no hay arrepentimiento. El apóstol Pablo lo dice. Yo estoy diciendo todo lo que dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 7 verso 8. Acompáñeme aquí. El apóstol Pablo le ha escrito una carta a la iglesia.
y ellos se han sentido mal, se han sentido tristes. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 7, verso 8. Aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberla escrito. Y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo, ¿qué dice la Biblia? Cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por nuestra causa. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Hay dos tipos de tristeza. La que produce el mundo, el sistema, que te lleva a la depresión, que te lleva al desánimo y que te lleva a la muerte espiritual. Y la tristeza que produce Dios en nuestra vida para que seamos transformados y seamos cambiados. La tristeza mundana está centrada en nuestro propio orgullo. Me siento mal porque ¿qué van a decir de mí? Me siento mal porque ¿qué van a pensar ahora de mí? Me siento mal porque me pillaron. Me siento mal porque se dieron cuenta. Pero todas esas expresiones de culpa están asociadas a un orgullo. Desconfiemos de la tristeza, que solo es un estado depresivo. Solo pensar es estar triste sin hacer cambios de raíz. Me encierro en el cuarto, no quiero saber nada de la vida, no me baño, pero no cambio. Esa no es la tristeza que Dios quiere que nosotros tengamos con relación al pecado. Ahí les trajo una imagen. La tristeza divina cambia el corazón, trae una nueva manera de pensar. Mira las características de la tristeza mundana. Produce muerte. ¿Qué produce? Se duele por nuestra reputación dañada. ¿Y ahora qué dirán? Nos interesa más el qué dirán. Número 3, es centrada en nuestro orgullo. Fácil de silenciar con otros pecados. Estoy triste por eso, entonces me voy y asumo otras adicciones. El caso del alcohólico, el caso del drogadicto muchas veces, que para no asumir su cambio de vida se refugia ¿qué? El sexo y muchas cosas más. Y esa tristeza mundana no conduce a ningún cambio. Es solo culpa, culpa, culpa. Y Satanás está feliz en ese ambiente, porque él sabe que a la final usted no va a cambiar, pero lo está haciendo sentir mal. Está acabando con su vida, está destruyendo su familia, está destruyendo sus relaciones, está destruyendo a sus hijos. Pero la tristeza a la manera de Dios, me encanta eso, a la manera de Dios, porque este énfasis del año de la iglesia es a la manera de ¿quién? De Jesús. ¿Produce qué? Vida. ¿Cuántos quieren vida de parte de Dios? Esa tristeza que viene de Dios genera urgencia por pedir perdón. Necesito pedir perdón. Esa tristeza me lleva a tener que pedir ¿qué? Perdón. Esa tristeza que viene de Dios produce temor de Dios. Me importa lo que Dios piensa, me importa lo que Dios dice en su palabra. Quiero conocer más a Dios, no le quiero volver a fallar. Quiero hacer las cosas como Él espera que yo las haga. Esa es la tristeza que proviene de Dios. Se indigna ante el pecado, se vuelve intolerante ante el pecado. La tristeza que proviene de Dios te hace que te vuelvas intolerante, te indigna el pecado. Ya no quieres tener relación con el pecado, no tienes que querer conversaciones con el pecado, no quieres saber nada del pecado. La tristeza que produce, que viene de Dios, produce una conducta a hacer cambios, o conduce a hacer cambios.
algo tengo que hacer. Mi vida no puede seguir así. Mi casa no puede seguir así. Esto no puede volver a pasar. Esto no puede estar sucediéndome. Te invita a ¿qué? A hacer cambios. Etapa número 3. ¿Cuál es la etapa número 1? Reconocer. La etapa número 2 es la etapa de llorar, de entristecerse, de sentirse mal. No. Siéntete mal. Saca eso que tienes allí. Ponle nombre a las emociones. Recuerda que la pastora hablaba de cuantificar el daño que nos han hecho. Pues en esta etapa de sentirse mal hay que cuantificar el daño que hemos hecho. Yo tengo que ser consciente en mi etapa de tristeza todo el daño que me he causado a mí por fallarle a Dios. Y todo el daño que he causado a los que están a mi alrededor por mis pecados. Y eso me va a doler. Y voy a llorar. Y son noches sin dormir. Yo he transitado ese camino. Sé de lo que le estoy hablando. Y no hay ganas de comer. Y no hay ganas de nada. Ahí hay dolor. Pero no te puedes quedar en esa etapa, porque ahí todavía no te has arrepentido. Teshuvá es completica. No es una sí, una dos. No. Es completica. Son 5 etapas. Teshuvá. Y entonces después de esa voy a la etapa de confesar nuestros pecados. Lo reconocí. Me siento mal. Soy la cucaracha del mundo. Eso que hice está mal. Mi familia no se merece eso. Dios no se merece eso. Me fallé a mí mismo. Porque cuando pecamos nos fallamos a nosotros mismos. Yo no fui creado para eso. Dios no murió en la cruz por mí para eso. Mira cómo me estoy comportando. Mira lo que estoy diciendo. Mira, ahí hay que sentirse así y cuantificar. Pero después hay que confesar el pecado. Proverbios capítulo 28 verso 13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. ¿Qué es confesar según estos textos que estamos leyendo bíblicamente? Es decir lo mismo al respecto. En otras palabras, es estar de acuerdo con Dios respecto a su perspectiva del pecado. Entonces, en esta tercera etapa, yo tengo que sentarme con Dios para ponerme de acuerdo con Dios y llamarle a lo que hice como Dios le llama. Y no existe una manera de ponerse de acuerdo con Dios si no es teniendo tiempo con Él para leer su palabra y para tener conversaciones a solas con Dios. La confesión no es decir por decir lo que yo quiero decir. La confesión es ponerme de acuerdo con Dios con respecto a mis actuaciones y llamarla a mis actuaciones como Dios les llama. Es que lo que yo cometí fue un error. No. Tú no cometiste un error. Tú pecaste. Señor, lo que yo hice fue un error. No, Michael, se llama pecado. Ah, ok. Lo que yo cometí fue un pecado. Ah, no, es que eso fue un desliz. No, Michael, no se llama desliz, se llama pecado. Ah, lo que yo hice fue un pecado. No, lo que yo hice fue gritar. No, Michael, no se llama gritar, se llama ofensa y es pecado. Ah, lo que yo hice fue tomar eso porque es que mi jefe tiene mucho y en mi casa faltaba para mis hijos las meriendas. No se llama tomar ni siquiera prestado. Tomar sin permiso, no se llama tomar sin permiso, se llama robar y es pecado. Ah, entonces yo, ¿qué hice, Señor? Tomé sin permiso. No, Michael, robaste.
Es que yo solo fui sarcástico con ella. No, 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 Michael, no fuiste sarcástico. Fuiste grosero y eso se llama pecado. Es que yo solo dije la verdad. No, 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 no solo dijiste la verdad. Fuiste chismoso porque lo dijiste y ella no estaba. Se llama pecado. Es que lo que yo sentí cuando yo veo que Diego está prosperando y que lo ascendieron en el trabajo y que su familia se mudó y lo que yo siento me da como una cosita, ¿no? Con él. No, 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 se llama envidia, Michael, y es pecado. ¿Alguien me está entendiendo lo que Dios nos está queriendo decir esta mañana? Es que no nos podemos seguir engañando tratando de ponerle nombres bonitos y decorar lo que Dios le llama pecado. Ay, es que eso es cultural. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la cultura de los hijos de Dios? ¿La cultura de esta ciudad o la cultura del reino de los cielos? Porque vayamos aclarando entonces. Porque conocimos a Cristo, entregamos nuestra vida y Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, no de Barranquilla. El otro día mi hija me dijo: papi, pero es que aquí en la costa todo el mundo dice eche. Eso es cultural. Y yo por dentro, para darte un cocotazo, pero es pecado. Ay, es que ahora todo el mundo se viste así. ¿Usted no se da cuenta? Que entre la falda sea más cortica es mejor. Pero eso es cultura. Y es que aquí en la costa hace calor. No, se llama pecado. Porque la Biblia dice que la mujer se vista decorosamente y que el cuerpo no está hecho para andar mostrándoselo a los demás. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entonces, si no nos ponemos de acuerdo con Dios, Señor, yo tengo un problema de pornografía. Ah, pero es que eso es de vez en cuando. Eso es cuando no me aguanto las ganas. No, 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 se llama pecado. Así no te aguantes las ganas. ¿En qué hoy nos tenemos que poner de acuerdo con Dios para poder confesar nuestros pecados? Hay que llamar las cosas como Dios las llama si queremos vivir una vida de comunión y de arrepentimiento con Dios. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa si los confesamos? Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Por eso confiésense sus pecados los unos a los otros y luego oren los unos a los otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y eficaz. Hay una tercera etapa y es confesarle a Dios. Ponerme de acuerdo con Dios y decir: sí, Señor, te fallé. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero sabe, hay que confesarle nuestros pecados también a quienes hemos ofendido. Fulanita, yo hablé mal de ti. Si no te habías enterado, pero yo hablé mal de ti. Yo dije esto. Perdóname. Uy, eso no es fácil, ¿eh? Porque uno sabe que Dios, bueno, Dios me entiende, Dios me va a perdonar. ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Bueno, esas son las consecuencias del pecado. No sabemos cómo van a reaccionar, pero tenemos que asumirlas. Es que si yo le digo eso, pastor, me van a echar del trabajo. Bueno, si esa es la consecuencia que tienes que asumir por haberte robado los pesitos que no eran tuyos, no sigas haciendo lo incorrecto. Atrévete a hacer lo correcto. Confiesa
tu pecado. Confesemos nuestros pecados. La etapa número 4 es abandonar nuestros pecados. Lo reconocí, me siento mal, pésimo. Los confieso, me puse de acuerdo con Dios. Sí, es pecado, está mal, esto no está bien en mi vida. Señor, perdóname. Fulanito, fulanita, perdónenme. No debía hacer esto, no debía hacer aquello. Y después viene una cuarta etapa y es: no lo vuelvo a hacer. Abandono todo lo que tenga relación con mis pecados. Nuestro pesar sincero debe conducirnos a abandonar nuestros pecados. Si hemos robado algo, no robaremos nunca más. Si hemos mentido, dejaremos de mentir. Hechos capítulo 3, verso 19 dice la Biblia: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Usted se arrepiente y yo me arrepiento, no cuando lloro, sino cuando cambio. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 4 dice la Biblia: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré ¿qué? Su tierra. Arrepentirse no es solo pensar y sentir. No es solo sentir indignación por el pecado, preocupación. Necesitamos sentir preocupación por hacer lo correcto. Arrepentirse en la Biblia significa tomar acciones para cambiar. ¿Qué hoy tiene que desaparecer del escenario de nuestra vida para que abandonemos el pecado? ¿Qué se te volvió una adicción hoy en tu vida que necesitas dejar de una vez y para siempre? Se va la computadora a la casa, se va. Señor, no te quiero fallar más. No más celular en las noches, a altas horas de la noche. Si eso es lo que ese es el escenario donde estás haciendo cosas que no debes hacer, saque el celular del cuarto. El que mintió, no mienta más. El que robó, no robe más. El que grita, no grite más. El que pega, no pegue más. El que ofende, maltrata psicológicamente a su familia, no maltrate más. Es que esto es un proceso, porque arrepentimiento se llama cambio de dirección. Arrepentimiento es no hacerlo más. Y lo último, la quinta etapa, es restituir el daño cuando sea posible. Teshuvá. Reconocer, sentir tristeza por mi pecado, confesar mi pecado, ponerme de acuerdo con Dios. Si es pecado, se llama pecado, te ofende a ti
me hace daño a mí y le hace daño a mis seres queridos. Número 4, abandonarlo. No ando más con esa persona porque es influencia para mi pecado. No veo más esa serie, no veo más ese programa porque es influencia para mi pecado. No leo más esa literatura porque es influencia para mi pecado. No más este hábito con el teléfono, no más este hábito con el internet, no más. Me aparto. Y número 5, hay que hacerse una pregunta: ¿qué puedo hacer para restituir el daño que causé? Para reparar el daño que he causado. ¿Cómo te puedo restituir? Lucas capítulo 7, verso 47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Una persona arrepentida es una persona que ama mucho. Y que ahora vive en función de agradar a Dios, de amarle y de amar a los demás. Sobre todo a quienes ha ofendido con su pecado. ¿Qué hemos hecho para mostrar arrepentimiento? Quiero que piense por un momento en eso. ¿Qué hemos hecho para mostrar arrepentimiento? La Biblia dice que produzcamos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. El arrepentimiento se nota. El arrepentimiento se huele. El arrepentimiento se ve. ¿Por qué? Porque está acompañado de hechos, no solo de deseos. Papá, perdóname porque no cumplí con mis responsabilidades educativas. Perdí estas materias, perdí el año. Estoy arrepentido. ¿Qué es lo mínimo que usted espera de ese muchacho el próximo año? Que sea de los mejores. El mayor reproche de Dios hacia nosotros, su creación, no es porque hemos pecado. Es porque nos ha dado tiempo para arrepentirnos y no lo hemos hecho. Se lo voy a volver a repetir. El mayor reproche de Dios para nosotros, su creación, no es por el pecado. Es porque Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos y no lo hemos hecho. Hoy tenemos una nueva oportunidad, iglesia. Y es vivir Teshuvah. Es decirle a Dios de todo corazón: te he ofendido, he pecado contra ti y solo contra ti, pero también dañé gente a mi alrededor. Perdóname, Señor. Me siento mal por mi pecado. Dame un corazón, Señor, como el tuyo. Permíteme llamar las cosas como tú las llamas, verlas como tú las ves y hablarlas como tú las hablas. Líbrame de toda tentación, Señor, y guárdame del mal.
Hoy decido apartarme del pecado, Señor. Pero sabes, Dios, si en algo puedo reparar el daño que he causado por mi pecado, hoy te pido que me des la oportunidad de hacerlo. ¿Sabe qué dañó el pecado? ¿Qué daña el pecado en su vida y en mi vida con respecto a Dios? Nuestra comunión con Él. El arrepentido es alguien que entiende que el arrepentimiento te lleva a tener una vida de devoción con Dios, porque es la manera de restituir la comunión que se ha dañado por el pecado. Pero después de restaurar esa comunión, hay un hijo que está esperando tu restitución. Hay una hija que está esperando tu restitución. Hay unos padres que están esperando tu restitución. Hay unos amigos que están esperando una restitución. Hay un esposo, una esposa que está esperando una restitución. Hay un jefe que está esperando una restitución. Hagamos actos dignos de arrepentimiento. Yo quiero que todos nos coloquemos de pie para terminar en esta mañana. Y que usted pueda tener a la mano su plan de consagración del 2023. Si usted no lo trajo, tranquilo. No quiere decir que porque no lo haya traído físico, se le olvidó o no sabía. No quiere decir que hoy usted no le pueda consagrar a Dios. Préndame las luces, me gusta, para ver las caras, tranquilo. No quiere decir que usted no le pueda presentar a Dios todo lo que usted tiene planeado y todo lo que usted desea en este 2023 para Dios. Así que voy a pedir que, de pronto usted no sabía que hoy íbamos a hacer este ejercicio, que se tome 30 segundos allí y rápidamente en el blog de notas de su cerebro usted organice lo que usted quiere en este 2023, entregarle a Dios. Allí rápido. Y sabe, si usted no tiene ningún impedimento físico, yo quiero que este momento, bueno, el Señor nos guió a que este momento, no es que yo quiera, el Señor nos guió a que este momento de consagración lo podamos hacer de rodillas. Es usted y Dios, ¿verdad? Y que podamos presentar de rodillas. Si no tiene ningún impedimento físico, si no se puede arrodillar porque las rodillas le duelen, quédese de pie, tranquilo, no hay problema. Y que ahí donde está usted empiece a orar y dígale: Señor Jesús, aquí están mis planes. Aquí está, Señor. Lo que yo he sentido en mi corazón, que deseo en este año, Señor. Lo que creo que es tu voluntad para mi vida, para mi casa, para mi familia en este 2023. Y hoy, Señor, vengo delante de ti en adoración para consagrar, Señor, todo lo que me representa hoy, que está aquí plasmado en este documento o aquí en mi corazón, Señor. Pero sabe, Dios, lo primero que quiero hacer, más que consagrar unos planes,
es consagrar mi vida misma, Señor. Por eso hoy me arrepiento, Señor, y pido perdón por mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, porque te he fallado a ti, Señor. He ofendido a los demás, Señor. Permite que Teshuvá, Señor, sea una realidad constante en mi vida, Señor. Que todos los días, Señor, yo pueda reconocer mis pecados. Que todos los días, Señor, yo pueda sentir tristeza y dolor por mis pecados, Señor. Que yo pueda ponerme de acuerdo contigo y llamar al pecado como tú le llamas, Señor. Pero que yo me pueda apartar de él, Señor. Y que en mi corazón esté el deseo y el anhelo de restituir, de reparar el daño que he hecho, Señor. Haznos libres, Señor, del pecado. Y te conoceremos a ti, y tú que eres la verdad nos harás verdaderamente libres, Señor. Y hoy venimos, Señor, como iglesia, como personas, Señor, como familia, Dios, a decirte, Señor, aquí está nuestro 2023 delante de ti, Señor. Devuélvenos al diseño original, Señor. Devuélvenos al yo original, Señor, a ese que es imagen tuya, Señor, semejanza tuya, Señor. Padre, entregamos todo lo que somos en esta mañana. Todo lo que comprende nuestra vida lo entregamos a ti esta mañana, Señor. Aquí quieto en tu presencia, Señor, nos rendimos y te cantamos esta oración, Señor. Y quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor, y mi atención te entrego. A tus pies yo espero, allí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor y cautivado por tu voz, y mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Padre, como iglesia, Señor, queremos consagrar este 2023 para hacer y desarrollar en nuestra vida una vida de oración, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, te pueda buscar cada día, Señor, por la mañana, por la noche, Señor. Que no pase un solo día, Señor, sin que hablemos contigo, Señor, sin que seamos intencionales en buscarte, Señor, en clamar, en comunicarnos contigo, Señor. Pero te pedimos, Señor, que este 2023, Señor, también seamos personas, familias que estudian tu palabra, meditan en ella, Señor,
y tienen pies que corren para obedecer tu palabra, Dios. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor. Que meditemos en este libro, como le dijiste a Josué, de día y de noche, para que guardemos y andemos en él conforme a todo lo que está escrito, Señor, en él. Y entonces tú harás prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, Señor. Danos hambre por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, Señor, para apartarnos del ruido que produce la vida, el mundo, los afanes, Señor, y detenernos a pensar en lo que dice tu palabra, Señor. Y Padre, oramos, Señor, para ser una iglesia que vive en comunidad. Porque en esto conocerán que somos tus discípulos si nos amamos los unos a los otros, Señor. Aleja de nosotros, Señor, la envidia, el chisme, la murmuración, Señor. Las peleas, las divisiones, las contiendas, porque son deseos de la carne, no de tu espíritu, Señor. Que seamos una iglesia que se caracteriza por tu presencia, por tu amor, Señor. Que seamos familia, Señor, donde los hijos sienten el amor de los padres y los padres sienten el amor de los hijos, Señor. Que seamos, Señor, familias con matrimonios saludables, sanos, intencionalmente perdonados, restaurados, arrepentidos, Señor. Que podamos los esposos amar a las esposas como tú amas a la iglesia y te entregaste por ellas, Señor. Que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio hombre, Señor. Aleja de nuestros hogares la contienda, la pelea, las discusiones, el orgullo, la competencia, Señor. Toda aquella que roba la comunión, Señor, entre unos y otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos todo plan de Satanás en contra de nuestras vidas y de la iglesia en el 2023. Todo espíritu de muerte, todo plan que viene a matar, robar y destruir, hoy se queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Y proclamamos en esta mañana, Señor, tu cuidado, tu protección sobre la iglesia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras casas, sobre los bienes que tú nos has dado, sobre cada plan que tú has permitido que plasmemos en esos documentos, en nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos levantamos en contra de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios en cada vida, en cada familia, en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Y lo echamos fuera de nuestra vida. Se va de nuestra vida. Vamos, diga, se va de mi casa todo lo que no es parte de Dios en este 2023. Y hoy le digo, Señor, establece tu reino aquí en mi casa, en mi familia, como en el cielo. Haz tu voluntad aquí en la tierra. Haz tu voluntad en Más Vida. Haz tu voluntad en cada hogar. Haz tu voluntad en cada vida en este 2023. Así como tú lo planeaste en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Esto fue Más Vida. Chao, chao.